Bueno, antes de darle la palabra al director del área académica del Instituto Cervantes, Richard Bueno, quiero darles a ustedes un saludo de bienvenida. Para nosotros, además, es un honor contar con nuestra amiga Olvido García Valdés, la directora general del libro del Ministerio de Cultura, y con el agregado de Asuntos Culturales de la Embajada de Alemania. Estos actos quieren reivindicar la importancia que para el Instituto Cervantes tiene el trabajo de los hispanistas. En las normas de nuestra actividad está la enseñanza del español como lengua extranjera, está el compromiso de divulgar la cultura en español y la cultura de todas las culturas que forman parte y todas las nacionalidades que forman parte del Estado español, y está también el apoyo y el reconocimiento al trabajo de los hispanistas. Para los que nos dedicamos a la literatura, y yo como profesor de literatura, la ayuda, el interés, el magisterio del hispanismo alemán ha sido decisivo, tanto a la hora de estudiar a nuestros clásicos como a la hora de abrir caminos y miradas en el análisis de los estudios culturales de las nuevas realidades de nuestra actividad creativa. Y por eso es un homenaje obligado el citarnos con representantes muy significativos del hispanismo alemán. Quiero daros las gracias por vuestra presencia, por vuestra complicidad, por el día de trabajo que hoy lleváis con nuestro equipo, y le dejo la palabra al profesor Richard Bueno para que haga las presentaciones y modere este acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos por venir, y gracias también a todos los centros que nos siguen ahora por streaming, porque aunque algunos están dormiditos, porque en otras partes del mundo pues es en plena noche, pero nos podrán ver mañana. Los que no, saludos a todos, y tendremos alguna incursión de algún centro de nuestra red de centros en el exterior desde Alemania para hacer algunas preguntas. Al final podremos también, si hay alguna pregunta que deseen hacer, pueden hacerla durante los últimos minutos del coloquio y del debate, donde podrán también preguntarles a nuestros invitados aquellas cuestiones que deseen, que para eso los tenemos aquí. Yo he tenido el privilegio de poder reunirme con ellos durante el día, y ha sido un absoluto privilegio, sobre todo ahora que estamos en ciernes. Tenemos ya los preparativos de aquí, que además está la directora general que trabaja con nosotros directamente con la Dirección General del Libro, para el portal del hispanismo, con este convenio que tenemos para poder difundir toda aquella actividad de fomento de la lectura, de proyectos académicos, con lo cual estamos en plena vorágine de trabajo para la Feria del Libro de Frankfurt, que, como saben, España es el país invitado, con lo cual tendremos mucho que aportar, y es un poco de lo que estábamos también trabajando esta mañana. Es un país, Alemania, con el que tenemos grandes vínculos y grandes relaciones, y los estudios y la historia del hispanismo, de la hispanística, de la latinoamericanística y romanística, que hablaremos de todo ello, tiene una gran tradición, y tenemos aquí grandes representantes. Me gustaría hacer un pequeño saludo, ¿verdad, Susan, que antes estábamos hablando, a Ruth Fine, nuestra amiga que está en Jerusalén viéndonos ahora y que está en plenos preparativos del congreso que tendrá lugar en julio, el Congreso de Hispanistas en Jerusalén, y te saludamos entonces, Ruth, y especialmente Susan quería también mandar un beso. Sí. También, bueno, ya que estamos aquí hablando de nuestras intimidades, queremos dar la enhorabuena también a Ruth Fine, queremos dar la enhorabuena a Susan Zepp, primera mujer que ha sido nombrada presidenta de la Asociación de Hispanistas Alemanes. O sea que enhorabuena, querida Susan. Cuando hablábamos ya en febrero de que eso podría ser una posibilidad, se ha cumplido. O sea que Alemania tiene una gran representante en este sentido entre los hispanistas, y lo sabe también nuestro gran querido Dieter, que ha tenido muchos años de trabajo y sigue con una vinculación estrecha
que han sido como desde el 2004 hasta el 2015, una cosa así, en la Asociación de Hispanistas Alemanes, ¿verdad? Bueno, tenemos 3 personas importantísimas en sus, digamos, áreas de estudio, de perfiles algo diferentes, pero con unas experiencias impecables y muy, muy interesantes. Vamos a leer rápidamente una bio que describe simplemente pinceladas de quiénes son y qué hacen. Dieter Ingescheid es el catedrático emérito de Literaturas Hispánicas en la Universidad de Humboldt de Berlín y ha sido profesor titular también de Filología Románica en la Universidad de Múnich. Fue presidente, como decíamos antes, de la Asociación Alemana de Hispanistas desde el 98 hasta el 2003, de la que es miembro honorífico desde 2015 también, ¿no? Ha sido coordinador general del programa de cooperación cultural Pro-Spanien, creo que se pronuncia, entre el Ministerio de Cultura de España y las universidades alemanas, del 2000 a 2014. Ha sido profesor invitado por la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en diferentes universidades estadounidenses y latinoamericanas. Es miembro del Centro Selma Stem de Estudios Judíos, del Centro de Estudios Transdisciplinarios del Género, Universidad de Humboldt, y del Centro George Simmel de Estudios de Metrópolis. En el año 2008 fue condecorado con la Orden de Isabel la Católica por su labor en la difusión de la cultura española en Alemania, y su trayectoria mereció el homenaje en forma de publicación El andar, tierras, deseos y memorias, homenaje a Dieter Ingescheid. Bueno, sus principales campos de investigación son los aspectos postmodernos, postcoloniales y postdictatoriales de las literaturas hispánicas, Gender and Gay Studies, literatura y metrópolis. Entre sus publicaciones, Abriendo caminos, la literatura española desde 1975, Desde aceras opuestas, literatura, cultura gay y lesbiana en Latinoamérica, 2006, y Eventos del deseo, sexualidades minoritarias en las culturas y literaturas de España y Latinoamérica a fines del siglo XX. Siguiendo en el orden de posición, Susanne Sepp-Schwirner es catedrática de Filología Románica en la Universidad Libre de Berlín, literaturas en español, portugués y francés, y presidenta de la Asociación Alemana de Hispanistas desde marzo de 2019. Entre 2003 y 2015 fue vicedirectora del Instituto Simon Duvnov de Historia y Cultura Judía de la Universidad de Leipzig. Es autora de 6 monografías, entre ellas An Early Self, Jewish Belonging and Romance Literature. Ahora esto no la voy a pronunciar tan bien, o sea que Herkunft und Testkultur. 2010 galardonada con el Premio Humanidades en el Mundo Contemporáneo, Hispanistic, Jorge Luis Borges, Un die Skepsis, ¿no? Es una serie de obras siguieron también tanto de literatura hispanoamericana como literatura de temática judía y del Holocausto en la memoria española, Historical Perceptions on Humboldt, y en 2017 fue catedrática invitada en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en 2018 en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Al final no de la mesa, de la silla, digamos, del butacón, tenemos a Marco Thomas Boschart, ¿no? Doctor en Filología Románica por la Universidad de Friburgo, en Brisgovia. Es un profesor de Literatura y Cultura Española y Latinoamericana en la Universidad Europea de Friburgo. Fue representante de la Cátedra de Literatura Románica, francés y español, en Albert Ludwigs Universidad Freiburg del 14 y en el año 2015 también. Anteriormente, profesor junior de Estudios Culturales Ibero-Románicos con enfoque en América Latina en la Universidad de Ruhr de Bochum. A su vez, ha sido editor responsable de la serie de autores españoles y latinoamericanos en la editorial Klaus Wagenbach de Berlín y profesor en la editorial de Ciencias Sociales, editación para Bolis Berlín de 2002 a 2003. Estudios transandinos, el nacionalismo y la literatura española y latinoamericana, la vanguardia histórica, y un gran especialista en indigenismo, en lenguas indígenas de América Latina. Y te recuerdo que no te pierdas la exposición que hay en el Reina Sofía de la revista peruana limeña, ¿no? Que creo que mañana tendrás tiempo para poder verla, ¿verdad? Bueno, pues tenemos a estos 3 grandes especialistas con 3 experiencias muy diferentes, muy marcadas y muy diferentes. Y me gustaría empezar, como hacemos siempre, haciendo una pregunta de rigor, que es sobre el hispanismo en sí. Existe un hispanismo alemán, per se. ¿Qué es ser hispanista y os consideráis vosotros hispanistas? ¿Qué es el hispanismo para vosotros y os consideráis hispanistas? Bueno, sí, me considero hispanista. El hispanismo alemán
no compartimos desde la perspectiva alemana estas reservas que tienen ciertos colegas norteamericanos, como un amigo común a nosotros, Juan Ramón Resina de Stanford, que dice que primeramente es un concepto un poco hegemónico y que además, digamos, sería en el momento de la pérdida de importancia del libro, no sería el momento de enfocar un hispanismo en este sentido. Yo creo que es una opinión errónea en cierta forma. Aunque no utilizamos, en la mayoría de los casos, la noción de hispanismo, sino de hispanística en Alemania. Por ejemplo, este libro que acaba de salir hace unos meses en la editorial Verführt, La hispanística y los desafíos de la globalización en el siglo XXI, pues hablamos de hispanística por motivos pragmáticos, porque hablamos de romanística y la hispanística es un producto de la diferenciación interna de las humanidades y de la romanística. Y, digamos, la hispanística en Alemania no tiene la independencia que tienen otros contextos culturales en otros países, en otras culturas, por motivos históricos. Pero, digamos, hay una multitud de publicaciones importantes, de ideas que la hispanística alemana ha logrado aportar a la discusión internacional. Siempre Calderón era el gran tema de los alemanes, Lope de los franceses y Lorca es un tema internacional. Y con motivo de la inauguración del primer Instituto Cervantes en Alemania, en Múnich, en 2003, con Sánchez Albornoz, yo escribí un artículo sobre la aportación del hispanismo alemán y justamente tenía que constatar ya a finales de los 90 que los temas han cambiado, que la hispanística había descubierto temas más actuales, la guerra civil, toda la discusión en España, también la movida ya apareció como tema en las tesis doctorales y en las publicaciones. Pues sí que hay una hispanística, me considero hispanista. El intento que yo tenía, el anhelo para independizar, digamos, la hispanística de la romanística, fracasó por falta también de los colegas mismos, digamos, que de las estructuras universitarias. Ha sido así, pero no obstante, hacen un trabajo excelente los colegas jóvenes. Y yo creo que vale la pena bucear un poco en esta hispanística alemana. Claro, porque estamos un poco pensando también en la foto que vemos actual ahora de Alemania, pero Alemania no fue siempre igual, hubo ahí una división que debió suponer, me imagino, un cambio de conceptualización desde cuando se juntaron las dos Alemanias con respecto a todos los campos sociales, pero sobre todo al hispanismo. Tendría que haber unas diferencias que fueran bastante palpables. Yo me imagino que todo el aspecto luego de romanística, hispanística y latinoamericanística también tuvo que verse afectado. No lo sé si queréis opinar, Susan o Marco. Claro, si puedo. Sí, claro. No, el hispanismo o la hispanística, como dices, Dieter, es una disciplina muy dinámica que además atrae muchísimos estudiantes. Eso es muy importante mencionar, ¿no? Es una historia de verdadero éxito. Porque tenemos, por ejemplo, en mi Universidad Berlín solamente casi 200 nuevos estudiantes cada semestre. Y es la lengua extranjera más importante en muchísimos colegios y escuelas alemanes. Así que es muy importante mencionar que también gracias a la obra de Dieter, tenemos una disciplina actualmente muy dinámica que atrae un montón de estudiantes. Y claro que participamos en todos los debates teóricos, metodológicos que en las humanidades modernas tenemos en el momento. Y también nuestros estudiantes exigen de nosotras, de sus catedráticas, un cambio de temas, una dinámica, digamos, teórica que quieren y que piden de nosotros, sea interpretaciones no esencialistas de pertenencias y entidades, un canon más flexible, un canon balanceado de mujeres y hombres también en cada época,
o la comparación con otras lenguas y culturas. Así que nuestra formación de romanistas, ¿no?, tan mala no es, porque esa combinación, en mi caso, de ser lusitanista, francesista y también historiadora de la historia judía, tiene el potencial, por lo menos, de atraer estudiantes y también de abrir nuestros temas para el espacio, bueno, cultural y la esfera pública. Claro. Tendremos tiempo de hablar de otros temas de los que estábamos un poco antes adelantando, como la memoria histórica, etcétera, todas estas cuestiones. Pero Marcos, si vamos contigo ahora, entiendo que vas a explicarnos si te consideras hispanista y entonces te añado una pregunta más. ¿Consideras que existe un hispanismo alemán específico hoy en día y en qué consiste? Bueno, para empezar con la primera parte, que creo que es más fácil, sí, soy un hispanista por convicción. La historia es un poquito más complicada porque, bueno, represento ahora la hispanística, ¿no?, universitaria, no en Friburgo, eso fue el lugar donde me doctoré, eso es el extremo sur de Alemania, la frontera con Francia, ahí empieza todo el territorio, ¿no?, de la romanística, sino ahora estamos ahí en el extremo norte, en la franja de Escandinavia, en Flensburg. Es que, claro, si te equivocas, ¿no?, de ciudad, ahí... bueno, es muy difícil, son no sé cuántos kilómetros, pero bastante, o sea, es un viaje inmenso. Pero bueno, en este sentido estamos ahora, ¿no?, en el extremo norte, ¿no?, y también podemos decir que es tal vez una historia de éxito porque somos la más nueva creación de la hispanística, o más bien de la romanística, porque cuando yo llegué en 2015 a Flensburgo, bueno, fundamos el Romanisches Seminar, o sea, la romanística, pero solamente, bueno, como primer paso a través de la hispanística. Ahora también se ha completado, ahora también tenemos los colegas de francés, pero sí empezamos con el español, con la hispanística, y eso sí, ahí se puede ver, ¿no?, de la importancia, el impacto que tiene el español también en las universidades. Bueno, pero dije que la historia es un poco más complicada. Represento, ¿no?, la hispanística universitaria, pero la formación original que tengo fue otra. Bueno, con afinidades, y luego con adaptación. O sea, yo estudié, por ejemplo, literatura comparada, también musicología, pero en algún momento me di cuenta que eso de la musicología es un poco difícil y lo fui sustituyendo poco a poco a través de estudios latinoamericanos. Entonces, ahí sí, los temas que escogí dentro de ese marco más amplio que te permite la literatura comparada, se estaban perfilando, afilando más y más hacia la hispanística, eso sí. Así que finalmente a la hora de doctorarse, ahí sí tuve que abrazar la romanística y me siento muy cómodo, ¿no?, con todo eso. Pero bueno, si me permite, solamente porque creo que porque Dieter hizo esa diferenciación entre hispanística, ¿no?, hablando de la institución académica, de la universidad, no sé si es una diferenciación de hecho válida, pero por lo menos quisiera mencionarla, porque el hispanismo posiblemente puede abarcar un poquito más. O sea, obviamente la academia, ¿no?, es un elemento cabal, pero dentro del hispanismo también hay un vasto sector protoacadémico, para decirlo así, que hay que tener en cuenta. Estoy pensando en todo lo que concierne la mediación, ¿no? Bueno, más o menos la misión que tiene el propio Instituto Cervantes. Las personas que trabajan en las editoriales, en los colegios, en la enseñanza pública, que normalmente son también hispanistas, no siempre, pero normalmente lo son, pero el público al que se dirigen es otro. Entonces, en este sentido, y bueno, para cerrar,
creo que, bueno, a lo mejor tenemos tiempo para volver sobre ese tema, pero me parece importantísimo, ¿no? La función justamente, ¿no?, de los profesores de instituto, de colegio, en este contexto. Porque sin esa experiencia, bueno, creo que el español fue mi quinta lengua, ¿no?, en Suiza. Yo soy suizo de nacimiento. Y entonces fue la primera lengua no oficial, y bueno, el inglés es otra cosa, no oficial de Suiza. Entonces ahí te enfrentaste por primera vez con, bueno, algo que es diferente, ¿no? Algo que por razones distintas te atraen. Y aunque es cierto que a esas alturas me dedico mucho a los estudios latinoamericanos, la primera entrada fue a través de España, ¿no? Estudiando español en colegio suizo por aquel entonces, bueno, significaba que España no existía, sino solamente en la mente, como imagen. Y después, a través de ese ánimo de los profesores, ¿no?, en el colegio, bueno, terminamos en un lugar que según algunos españoles dicen que tampoco existe. A través de un intercambio escolar terminamos en Teruel. Así que eso fue mi primera entrada, ¿no? Y entonces, claro, la primera impresión ahí, entrando por la periferia de España, digamos, y muchos años después uno se da cuenta, y bueno, creo que me estoy nutriendo todavía de estas primeras experiencias de alteridad, de alguna manera. Ahora bien, la segunda parte, creo que, bueno, para no alargarlo demasiado, ahora de las especificidades, de lo específico, ¿no?, del hispanismo en alemán, eso es un poquito más complicado, porque yo creo que todas esas universidades tienen un perfil bastante diferente, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos, somos libres, muy libres en lo que hacemos y en lo que enseñamos también. Yo creo que es una cosa bastante heterogénea, pero hay algunos aspectos que creo que a esas alturas son casi estándar, y eso, por ejemplo, si veo las denominaciones, ¿no?, de las cátedras que hay en ese momento, la hispanística ahora a esas alturas casi siempre se define a través de una combinación de la filología, ¿no?, hispánica más los estudios culturales. O sea, estamos en las dos cosas que genera también algunos problemas, pero esa apertura, bueno, es un hecho a esas alturas. Estamos, yo creo que de acuerdo en que el impulso por los estudios del hispanismo en Alemania pues venían un poco espoleados por ese romanticismo, ¿no?, del romancero, de Cervantes, Calderón, Lope, Gracián. Me gustaría saber, desde la experiencia que tenéis, porque claro, esto ha ido evolucionando, ¿qué queda entre los hispanistas alemanes de aquella visión y pasión romántica de España y de su literatura? Bueno, pregunta del millón. ¿Quién? La visión romántica, digamos, ha sido muy importante, digamos, el redescubrimiento del teatro áureo por Goethe y después por Walter Benjamin ha sido crucial para la historia. Digamos, que en Goethe era una polémica contra el clasicismo francés, y nosotros en este sentido estamos los herederos de Goethe. Claro que también el teatro romántico, Duque de Rivas, todo eso tenía su impacto. También, digamos, la cultura popular luego, y también, digamos, hasta cierto punto, menos, sin embargo, la literatura decimonónica. Porque Pérez Galdós, no hubo trabajo sobre Pérez Galdós en Alemania, pero sobre el teatro sí. Y claro, pues el romanticismo, no sé exactamente, más bien era una exotización o aspectos folclóricos de la cultura española. Yo también lo tenía, digamos, era víctima de la exotización. Cuando yo llegué por primera vez en esta ciudad en el año 71, hubo estos coches, los SEAT 124 con motor Mercedes diésel. Qué idea tonta poner un motor diésel en un SEAT. ¿Por qué lo hacen? Y digamos, llamar al señor para que abra la puerta, digamos, era cosa estrambótica para nosotros. Yo no venía de Berlín, yo venía de un pueblo
minúsculo de la frontera holandesa. Pues yo venía del campo también, pero yo me acuerdo del primer contacto con Medina de Río Seco, nada más que el nombre, Medina eso de Río Seco. supera Teruel, eso. Bueno, nada más. El romanticismo, digamos, en la filología tenía un impacto positivo en la imagen exotizada, quizás menos, quizás todavía hay consecuencias negativas, pero yo creo que hoy día con la información internet sabemos que la España es un estado sumamente moderno y hemos acabado con esto. No sé qué. ¿Ya? Bueno, en el diálogo con los estudiantes y las estudiantes veo mucho más una conciencia de una historia común en el siglo XX en todas sus facetas, ¿no? Y también de la importante aportación cultural de la generación de españolas y españoles que vivían en Alemania en los años 60. Y así Berlín, en todo caso, es no solamente un centro científico, ¿no?, de intercambio con el mundo hispanohablante, sino también una ciudad en que se oye el español en las calles, sí, donde hay guarderías, escuelas, colegios bilingües, donde hay teatro en español. Así que también tenemos una realidad, digamos, española en el sentido más amplio de la palabra en Alemania. Eso también da un perfil y un interés y una pasión por el mundo hispanohablante para jóvenes alemanes. Eso sí, sí, es curioso que antes ya mencionabais un poco el tema del afán por los estudiantes para aprender español. Hablabas de las 5 lenguas, tú también, Susan. El español creo que era tu cuarta o tu quinta en realidad. Mi quinta también. Mi también, sí. También, igual que aquí todos, ¿no? Ruso, polaco, chino y japonés, todos, desde la enseñanza elemental. Pero esto es un ciclo, es decir, a mí me gustaría saber vuestra opinión en cuanto a esto, porque si escuchamos, por ejemplo, grandes expertos como Abraham de Swan, por ejemplo, el holandés es sociólogo, y él hablaba del cosmos de las lenguas y hablaba de las lenguas periféricas, las que no tenían ni registro escrito, las centrales, las supercentrales, donde ya eran 10 o 12, que eran las que consideramos hoy grandes lenguas, y luego la hipercentral, que hoy en día, en este momento que nos ha tocado vivir, es el inglés, pero fue el francés, fue el español, fueron tantas otras lenguas. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Ya mencionabas algo, y luego escucharemos a uno de nuestros directores de los centros del exterior haciéndonos una pregunta al respecto, pero ¿cómo veis ahora el interés por el estudio del español en Alemania? ¿Quieres tú o yo? Con muchísimo placer. Bueno, si quieres, empieza. No, empieza tú. No, es que no quisiera desviar, pero me quedé pensando, ¿no? O sea, con esa pregunta del romanticismo, no hubiera tenido que mencionar eso de Teruel, porque, ¿no?, de Hartzenbusch, ¿no?, aún peor, ¿no? Terminé en Granada con una ventanita, escribiendo una novela sobre García Lorca en lengua alemana, una ventanita con una partecita de la Alhambra. Me sentía un pequeño Washington Irving en ese momento. Yo creo que ahí conecta tal vez con la pregunta, porque ese exotismo no es nada malo, ¿no? Es el impulso, es la pasión que tiene que despertarse de alguna manera. Lo importante es después, ¿no? Eso es el trabajo académico, ¿no? Objetivizarlo, analizarlo y lidiar con todos esos peligros que esas imágenes exotistas pueden llevar, ¿no? Y entonces yo creo que justamente eso, ¿no?, sin caer en un discurso repetitivo, pero es algo parecido, ¿no? Sumergirse en una lengua nueva, distante, hoy en día ya no tan distante, pero no hablemos ahí de la gente que no se va a Mallorca. Creo que ese es una parte muy especial. Pero seguimos con con esta imagen o esa idea que, bueno, las jóvenes generaciones ya no usan, pero hay ese decir en alemán,
es kommt mir Spanisch vor, ¿no? Eso me suena raro, extraño. Eso se ha perdido totalmente entre las nuevas generaciones, ya no se usa, ¿no? Así que estamos mucho más familiarizados con eso y es algo totalmente normal, ¿no? O sea, es esa lucha entre el francés y el español, esas culturas que empiezan en los colegios, ¿no? Optas entonces como segunda, tercera lengua por cual, y eso tiene su continuación después también, ¿no? en la formación académica. Ahora, bueno, tú ya has mencionado algunas cifras, por lo menos de tu universidad. No sé si quieres seguir con algunos datos o cifras un poco más no, cifras no, consistentes, ¿no? No, me gustaría comentar un poquito más sobre la motivación de los estudiantes, ¿no? Eso ha sido la pregunta de Richard. Y yo veo en mis estudiantes una muy clara visión del español como una lengua potencialmente transnacional. Y se quieren formar como ciudadanos del mundo y transgresar, ¿no? la división geopolítica del mundo, y así entienden el español como un ticket de entrada, un billete de entrada en una cultura vasta de bueno, muchos millones de hablantes, pero también con una diversidad interna que valoran muchísimo. Y eso, en todo caso, en los estudiantes en Berlín lo veo muy conscientemente. Su decisión por la hispanística, por el hispanismo, es por esas razones. Lo veo también porque el español también es la lengua en que se ha reflexionado sobre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Ortega y Gasset, en 1949, las meditaciones sobre Europa era un discurso en la Universidad Libre de Berlín. Así que también entienden el valor formativo del español muy conscientemente. Eso quizá, ¿no? Combinándolo con las cifras. Claro, porque podemos triangular, dentro de sus visiones están viendo también no solo España, sino América Latina y también la literatura, que une todos los pilares. Sí, me gustaría, si podemos escuchar, por favor, la primera pregunta, que tiene que ver con la situación del español como lengua de aprendizaje en Alemania. No sé si la tenemos preparada. Buenas tardes y gracias por responder a esta pregunta que quizás hago a los 3 catedráticos hispanistas de Alemania y que va acerca de la evolución del español en este país, que ha sido muy positiva. Llevamos creciendo desde hace varias décadas allá donde los aprendientes pueden elegir entre las lenguas, es decir, las universidades populares, las academias. Pero en la enseñanza reglada de secundaria hay varios Länder, bastantes, y entre ellos destaco los del sur, Baviera con 13 millones y Baden-Württemberg con 11 millones de habitantes, que se resisten y donde estamos relegados a ser tercera lengua extranjera, que no es mucho, sobre todo si tenemos en cuenta la popularidad del español y la demanda que existe, pero donde estamos por detrás del francés y del latín, y donde seguramente el estatus de segunda lengua pues, nos vendría muy bien y tendría mucho éxito. ¿Qué podemos hacer las instituciones, los Cervantes, la Embajada, los hispanistas para mejorar aquí? Porque esto redundaría también, digamos, en la formación de profesores, que aquí en Baviera hace mucho tiempo que no se forman profesores de español. Muchas gracias. Fernando, por su pregunta. Y bueno, lo dice una persona que está rodeado con 4 institutos más Cervantes en toda Alemania y que tienen un total de 10.000 estudiantes que están estudiando español. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si queréis aventuraros a contestar a Ferran lo que decía. Su pregunta sobre la evolución del español en la enseñanza alemana. Bueno, es una pregunta sumamente difícil porque no somos políticos y carecemos de la influencia directa. Sería importante fomentar, digamos, la presencia de la enseñanza del español en los colegios. Pero no podemos hacerlo. Intentamos, digamos, a través de los caminos que tenemos,
Pues lo que sí se puede hacer es convencer a los jóvenes, a los estudiantes en colegios, en universidades, que existe esta oferta y se dan cuenta de esto. Las cifras dan cuenta de este hecho, que el español es muy exitoso como propuesta, una propuesta exitosa, una oferta que se acepta. Y además, los intercambios Erasmus. Hoy cada estudiante que quiere ir a España puede ir a España y viceversa. Eso es una cosa importantísima ya. Y por eso ha aumentado mucho, pero esta posición del inglés, yo creo que no tenemos que evaluar las cifras. Hay tantos alumnos en francés, nosotros todos los tres somos la prueba de esto. El español ha sido la quinta lengua para cada uno de nosotros. Pues mi nieta mayor está en un colegio de élite donde no se enseña el español. Es una lástima porque la chica quería aprender el español. Pues cuando no aprende español con 12 años, lo aprenderá con 15. Pero no perder esto y, mantener presente la cultura española, la presencia, en el concierto de las naciones europeas. Es importante que España mantenga su presencia en Alemania. Esto yo creo que gracias a los institutos Cervantes. El primero era en Múnich, me acuerdo de la inauguración, y hoy tenemos esos centros en diferentes ciudades. Berlín, en el momento de la inauguración, estaba pensado como un instituto con extensión hasta Praga, hasta la República Checa, etc. Hoy Praga tiene su propio instituto, etc. Pues yo creo que el trabajo de los institutos Cervantes sirve muchísimo a esta presencia de la lengua también. Es uno de los pilares de los institutos Cervantes, la enseñanza de lengua. De las universidades también es una cosa que olvidamos muchas veces los que trabajamos en literatura, lingüística, cultura, cine o lo que sea. La enseñanza de la lengua es, la condición principal. Fomentarla. La enseñanza escolar es cosa de los Länder, pues un gobierno central no tiene mucha influencia en esto. Además, hay hispanófilos a través de todos los partidos políticos. Lo importante sería, que estas personas se reúnan y, un evento como la Feria del Libro es una ocasión maravillosa para darse cuenta de esta presencia y también para enfocar, esta cultura. Ahí veremos en la Feria del Libro, ahora que lo mencionas, veremos todo el esfuerzo conjunto que están haciendo desde España y desde Alemania para que esto sea un éxito, y se tratarán todo tipo de temas. Me imagino que no solo de literatura clásica, sino modernos, traducciones. Habrá mucho que hablar del volumen ingente de traducciones que hay del español al alemán y viceversa, porque realmente cuando clasificamos las lenguas tomamos varios parámetros, no solo el número de hablantes. El valor demográfico es un dato más, pero fuera de contexto no sirve para nada. Realmente hay que mirar muchos otros factores, y uno de ellos que se mide es el de las traducciones, ¿no? Y en cuanto a las novedades que podemos tratar también, me gustaría preguntarte, Dieter, porque antes estábamos un poco empezando a tocar ese tema, si pudieras compartir con nosotros los principales hallazgos sobre las particularidades que ofrece la producción literaria española o hispanoamericana como expresión de libertades en cuestiones de, pues, por ejemplo, de igualdad de género o de identidad sexual o de identidades étnicas o raciales, que creo que eres un especialista y un abanderado en el tema. Bueno, yo creo que un gran paso era, el descubrimiento de la literatura hispanoamericana como una literatura política en la antigua RDA, a través de la amistad con Cuba, etcétera, pero también con, Rigoberta Menchú, pues, Guatemala, todos esos movimientos de libertad. En el este, en el oeste también. Pues un segundo paso era, el gran evento de la caída de la dictadura, la muerte de Franco, esta paulatina transición que tenía una recepción sumamente positiva en Alemania. En aquel entonces, los alemanes, como gran parte de los españoles, no se daban cuenta de las trampas del proceso, del pacto de silencio y todo esto. Pues a la altura de hoy se sabe en general
que hubo en España un desarrollo político que, gracias a la ley de la memoria histórica, gracias a la ley del matrimonio igualitario, etcétera, que hubo un desarrollo no solamente democrático, sino democrático ejemplar en ciertos campos, y que todo esto tuvo reflejos en la literatura. Esta abundante literatura sobre la guerra civil, desde Javier Cercas hasta Isaac Rosa, etcétera, es una literatura que ha tenido muchísimas traducciones al alemán. Yo me acuerdo de una presentación de Javier Cercas, no sé si es el ejemplo más ideal en este contexto, entre paréntesis, pero hubo 500 personas en esta presentación. Ahora con Patria es la novela más vendida, digamos, en traducción alemana, y yo veo en el escritorio de unos colegas Patria en traducción alemana que no sabían nada de la historia reciente española. Pues este descubrimiento de la diversidad política e individual. Primero, el primer paso en la transición ha sido esta literatura escrita por mujeres. No me gusta la expresión, digamos, pero ha sido esto, digamos. Hubo autoras en el franquismo, pero con cierta tendencia. Y a partir de la transición llegaron las mujeres en primera fila en todos los campos, digamos, desde el teatro hasta la poesía y la novela y el ensayo. Y es un factor importantísimo. Y luego llegaron, digamos, en primer plano, digamos, estas figuras homosexuales, el señor Braulio en La ciudad de los prodigios, etc. Pues esta literatura de la transición. Hubo también como fenómeno de la transición Almodóvar, un director exitoso en Alemania, todo el mundo sabía de esto. Una literatura light a veces, pero con consecuencias serias, diría yo. Y el último paso en este desarrollo es la literatura de la crisis. 2008, la quiebra de Lehman Brothers ha tocado a España de una manera particularmente dura. Y muchos autores jóvenes en este momento descubrieron otro tema, como Isaac Rosa, como un ejemplo, que antes había escrito otra novela maldita sobre la guerra civil y luego, digamos, se dedica al tema de la crisis. Y hay muchísimos ejemplos de este tipo. Y yo creo que esto sería un proceso interesante porque da al mismo tiempo testimonio de esta internacionalización de la problemática. La memoria histórica es un fenómeno transnacional y, digamos, la crisis también tocaba a muchos países, pero en España tenía un eco particular, creo. No sé si es esto. Sí. El desarrollo y como has tocado varios temas, quería un poco dirigir podría añadir lo de las literaturas LGTBIQ+. Vivimos en estos días la inauguración del primer máster a nivel internacional en estudios LGTBIQ+, en la Universidad Complutense de Madrid. Pues no es una universidad norteamericana, ni una argentina, menos aún una sueca. Es en España donde se inaugura este máster. Y estoy feliz de enseñar. Hay un punto pionero también en el que tú también estás involucrado, con lo cual parece que suena en paralelo siempre tu nombre con las novedades en el campo literario de ciertos temas clave, lo cual es muy para sentirse orgulloso. Clave, no sé, quizás todavía es un aspecto de... Pero diversidad significa justamente esto, que digamos, hay también... Bueno, y hablando de diversidad, Susana, yo te quería preguntar también, toda la literatura judía y todos tus estudios también, me llama la atención, me gustaría saber si consideras que ese sentimiento de pertenencia a España, por ejemplo, previa a la expulsión de los judíos también, el sefarad medieval, lo digo desde tu punto de vista como especialista y conocedora, ¿no? Si presente en diferentes textos literarios del siglo XVI también existe en el universo cultural judío, o es una cosa que se ha quedado atrás. Un poco la visión que tienes desde el punto de vista como especialista en literatura judía, como si se ha perdido, se mantiene esa visión que existía,
¿Se ha avivado o se ha diversificado? ¿Cómo está el...? Los dos, diría yo, porque bueno, el amor de los sefardíes por España se ha preservado desde hace 500 años más o menos, y en este momento en Israel, por muchísimas razones, pero también por la ley de nacionalidad, que ha sido valorado muchísimo, se ha desarrollado un verdadero redescubrimiento de los capítulos españoles de la historia judía. Pero también al revés veo en España un interés aumentado a sus capítulos judíos de su misma historia. Así que es un dinamismo, un diálogo histórico que veo muy dinámico en este momento. Y bueno, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos la primera sinagoga, ¿no?, que se abrió tras la expulsión en la calle Príncipe, y tenemos un legado sefardí que también en este momento veo muy importante, porque es un testigo histórico de una realidad que hoy en la esfera pública hay personas que lo dudan, que eso no puede existir, la coexistencia, la convivencia de diferentes culturas y religiones. Así que tenemos también desde una perspectiva política o culturalmente política actual un legado muy importante en la historia de España, porque tenemos una documentación que para siglos había una convivencia no romantizada, pero real entre diferentes culturas, y es muy importante en el contexto europeo y global de darse cuenta de ese tesoro. Mencionabas antes que nos llamó en el instituto a nosotros mucho la atención en su día con la ley de nacionalidad, era por residencia y también para los sefardíes con vinculación directa con España. Pensábamos en un principio que habría 2 o 3 países, y concretamente también en España, donde estarían el gran núcleo de candidatos a los exámenes, y se nos ha disparado por todo el mundo, especialmente por América Latina. Alemania tiene muchos, pero Rusia, pero es curioso cómo ha avivado también ese interés por Sefarad, por el vínculo con España, y yo me imagino que eso también habrá impulsado el amor por la literatura que se dedica a ese tema, porque realmente hemos visto un interés creciente y muy, muy importante. Tenía una pregunta para Marco que me intriga personalmente. Tu interés es tu especialidad, una de las muchas, es sobre lenguas indígenas, y me gustaría saber un poco cómo eso se incardina desde Alemania con el estudio del español y el interés en una faceta tan específica de la lengua y la cultura en español, digamos. ¿Cómo es un interés, quiero decir, que tiene público estudiantil interesado en ese estudio? Si pensamos, por ejemplo, en Matus Olivier, el exdirector de la Academia de la Lengua chilena, él nos decía: somos conscientes de que cuando desaparece una lengua se produce una pérdida irreparable, porque desaparece con ella una determinada visión del mundo. Entonces es la humanidad la que sufre esa pérdida y con ello el mundo se empobrece. Y podría parecer a alguien de fuera que cuando realmente tienes un interés específico por lenguas indígenas, por esos sustratos que apoyan todo el andamiaje del español, la cultura, la lengua, la sociedad, ¿cómo desde un sitio como Alemania se aprecia y se percibe y se interesan por un tema tan específico? Si me lo puedes explicar, por favor. Bueno, antes de contestar, creo que debo aclarar, ahí está el interés, pero quisiera dominar todas esas lenguas indígenas, no lo domino, lo trato de acercarme desde el español, es así, ¿no? Entonces, claro, hay un problema. Mencioné antes que somos el instituto más reciente. Eso es una utopía en este momento. No sé si se puede realizar, pero estamos en un área lingüística muy especial en Alemania. De hecho, es la única región donde hay
unos 4 lenguas oficiales, ¿no? Minoritarias, hay el danés, hay el frisón, hay el Niederdeutsch, incluso la variante, ¿no? de romanes de los Sinti, los gitanos alemanes, está reconocido oficialmente. En este sentido, a lo mejor, ¿no? A través de, bueno, creo que vamos a necesitar varios años, pero por lo menos el contexto político, esa diversidad lingüística, ¿no? Obviamente el alemán es dominante totalmente, ¿no? Pero tenemos por lo menos una especie de homología, o sea, lo que en el hispanismo es la regla, ¿no? Estar en contacto continuo, ¿no? Con las lenguas indígenas en América, pero también con otras lenguas aquí en la península, en España, por lo menos en esa zona es, bueno, también es la regla, mientras que no lo es en el resto de Alemania. Ahora, digo que es una utopía porque después estamos en el tercer año, estamos todavía empezando a formar estos jóvenes y la verdad es que a esas alturas les cuesta todavía. Estoy llevando un curso sobre arquedas, por ejemplo, este semestre. Ahí no es fácil. Obviamente no es fácil, pero estamos haciendo esfuerzo, porque obviamente es uno de esos autores donde a través de la sintaxis, etcétera, también parcialmente a través de vocabulario, bueno, vives, ¿no? Esa convivencia de lenguas en el texto literario. Vamos a ver, ese curso recién ha empezado, todavía no sé si vamos a lograrlo o vamos a fracasar. Bueno, eso lo digo pensando desde lugares de enunciación muy específico de la zona donde tratamos de armar este instituto de hispanística. En general, bueno, en Berlín hay tantas instituciones, obviamente, que estoy pensando en el Latin American Institute, donde todo ese acceso interdisciplinario con el apoyo de la antropología, de la etnografía, sería posible. O sea, hay esos nichos en las grandes universidades alemanas donde sí es posible eso, ¿no? Y obviamente ahí, bueno, confluye una riquísima tradición etnográfica alemana con la rica tradición filológica, ¿sí? Entonces, estos cruces sí me parecen posibles. Claro, eso indica un poco también el interés formativo que puede tener un estudiante, porque siempre hay que saber si su interés es para su incursión en el mundo laboral o simplemente para la formación. Si podemos escuchar la segunda pregunta del director del Instituto Cervantes de Bremen, creo que está orientada en esta línea. Saludos desde la ciudad hanseática de Bremen y enhorabuena al Instituto Cervantes por organizar una tribuna del hispanismo con 3 de los pilares del hispanismo alemán. Mi pregunta es la siguiente. El inglés, también el español, es considerada una lengua de comunicación internacional, una lengua con valor útil. El latín, en Alemania, sigue siendo considerado una lengua con valor formativo. ¿El español es una lengua con valor útil y formativo o solo una lengua con valor útil? Parece que estamos en un examen, pero bueno. A ver. No os peguéis de uno en uno, vamos a ver. Dieter, yo no veo ninguna contradicción entre una lengua formativa y una lengua útil. Digamos, las formativas deben ser útiles a la vez. Bueno, yo creo que el español en primera línea es una lengua útil, pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido positivo, porque, digamos, la utilidad del español, más allá de la mera comunicación, el español es una lengua como el inglés que abre puertas, pero el español es un poco una lengua franca, el español es un poco más, ya es algo especial en Alemania saber español. Quizás vamos a volver a esta pregunta. Quizás. Sí, bueno, quizás no repetir una dicotomía entre las áreas duras y las humanidades también. En ese contexto tenemos que demostrar más decididamente que el dominio de las lenguas extranjeras y la filología
Y entre ellas la filología hispánica tiene un gran valor de entender la condición humana. ¿Ya? Y en este contexto, claro, que no hay una dicotomía entre una lengua práctica y una lengua formativa, y el español es en todo caso los dos. Bueno, yo tampoco veo una contradicción, pero claro, eso depende también un poco de la perspectiva. Es cierto, y lo hemos repetido varias veces, que bueno, el español, cada cosa, bueno, es muy atractivo y tenemos muchos estudiantes. Lo menciona, es una duda solamente, porque estamos hablando, ¿no? de la posible influencia, ¿no? nuestra en los colegios. No sé, los jóvenes que escogen el español en el colegio, creo que por influencia de los padres, en muchos casos, consideran el español es la primera categoría, es una lengua útil, ¿no? Y ahí está la cosa. Obviamente también es una lengua de valor, pero creo que hay demasiada gente que no llega a entender eso, o más bien sigue con con ese pragmatismo lingüístico, ¿no? Bueno, voy a empezar esa lengua porque yo sé, puede ser un poco de herejía, pero en muchos casos, por lo menos si menciono los padres, escogen el español por supuestamente ser más fácil que el francés, lo que no es cierto, pero es un poco la concepción o la idea que algunos tienen. Y claro, desde esa actitud, llegar a otra concepción, ¿no? del español como una lengua de valor es muy difícil porque cuesta mucho. Entonces, claro, ¿no? O sea, gente que empieza estudiando latín lo tiene más claro, ¿no? desde el principio. No es una contradicción, pero no es una contradicción, pero hay que reivindicar o enfatizar, y eso es tarea nuestra, ¿no? Justamente este valor del español, formativo del español, como dijo Susana, es la lengua que nos pone en contacto, no con todo el mundo, pero con gran parte del mundo, ¿no? Claro, y ese contacto de lo que estamos hablando, cambiando un poco de tercio y aprovechando que tenemos aquí a Dieter, que también estuvo un gran especialista en las relaciones culturales entre España y Alemania, me gustaría saber cómo están ahora mismo, hoy en día, cómo han evolucionado y cómo creen que han evolucionado las relaciones culturales entre nuestros países y a qué se ha debido. Antiguamente, digamos, las relaciones directas tenían muchísima importancia. Yo de joven estaba que cada club de tenis se fue a su homólogo en Francia, etc. Yo creo que hoy en la era del Internet es menos importante esto, pero todavía estaba feliz ver que gracias a ciertos desarrollos la alcaldesa de Madrid llegó a Berlín. Hubo una muestra de una obra teatral de Elvira Lindo en presencia del alcalde, etc. Pues yo creo que las relaciones dentro de la Unión Europea es lo que no podemos prescindir de este marco hoy en día. Digamos, no hay una dimensión unilateral. El marco es la cultura europea y, digamos, los fenómenos Erasmus para los estudiantes, los fenómenos EasyJet, digamos. Curioso, pero bueno, no forma parte del hispanismo todo esto, pero aporta, digamos, a la presencia de la cultura y la conciencia de lo español como una expresión cultural en Alemania. Esto sí. Bueno, yo creo que en total nosotros hablamos siempre desde la perspectiva de literatura, porque somos los tres de literatura. Y por eso en esta publicación que mencioné hay un lingüista que toma la posición y que pregunta por los 10 aspectos del presente y del futuro de la hispanística, y me parecen que son ideas interesantes. Pues habla él de la autonomía, del antidogmatismo institucional. Digamos, el futuro del hispanismo depende del antidogmatismo, del contrapeso a nacionalismos. Y por eso yo destaqué el marco europeo. Yo creo que la cultura española, digamos, desde Almodóvar hasta Ruiz Zafón,
justamente tienen esta función de abrir un camino contra nacionalismos. No es mi argumento, con contrapeso contra nacionalismos, es el argumento de Johannes Kabatek, del lingüista. Un escepticismo frente a tendencias puristas y antipuristas. Nuevos enfoques, los performances, nuevos enfoques, digamos. Y aquí podría yo añadir temas, por ejemplo, el medio ambiente. En la universidad de mi colega austríaco aquí presente hay un grupo que trabaja el medio ambiente y la literatura. Hay poetas como Jorge Richman que son representantes de la ecopoesía. Pues estas son tendencias nuevas que deben, digamos, ganar una presencia más destacada y más fuerte en el proceso futuro y, digamos, podemos hacer un resumen, un balance muy positivo de lo que ha sido hecho, pero todavía queda mucho que hacer, digamos. Y yo no tengo soluciones ideales. No sé si la presidenta de la ciudadana ahora tiene soluciones ideales, sería muy bien. Y las soluciones, ¿no? Esperamos mucho de ti, querida. La perfección no es de este mundo, como se sabe, pero yo creo que hay perfectibilidad, hay posibilidades de perfeccionar estas relaciones y estamos en ello. Sí. Desde luego, la visión es mucho más amplia, sí, Susana. Claro, y tenemos que hacer mucho más para los jóvenes investigadores, los jóvenes hispanistas que tenemos, bueno, en Alemania, pero también en el resto del mundo, como por ejemplo con becas, pero también subvenciones para los costes de impresión, también para el acceso abierto. Eso sí es un tema muy importante, que no nos perdimos el cambio digital en el hispanismo actual. Eso es muy importante de darse cuenta que si no tomamos parte en estos cambios que vemos ahora, va a pasar sin nosotras, así que hay mucho que hacer. Es un tema del que no hablamos, pero es que es evidente que está ahí. El mundo digital cambia todo, barre todas las fronteras geográficas y permite el acceso donde antes no se permitía. En ciertos países intentan truncar esa posibilidad de que se pueda acceder, pero se busca siempre la manera de llegar a ello, con lo cual eso nos cambia la imagen tanto espacial como temporal y la reduce a un clic directamente. Entonces yo creo que es un tema que también hay que tener en cuenta porque hace que nos tengamos que adaptar como escritores, como lectores, como trabajadores, como gestores, como personas. ¿No? Creo que tenemos la última pregunta del director del Instituto Cervantes de Hamburgo, que habla un poco sobre la Feria del Libro y quería que volviéramos a ese tema a continuación. Muy buenas tardes desde el Instituto Cervantes de Hamburgo. Como saben, en el 2021, una vez más, se celebrará la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Y ese año, España va a ser el país invitado. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan para el hispanismo alemán en un evento internacional de esa categoría? Muchas gracias. Bueno, sí, puede empezar con eso porque de hecho estamos llevando a cabo un proyecto de investigación justamente sobre Feria del Libro y bueno, es un fenómeno muy heterogéneo, pero ahí estamos hablando específicamente de la Feria de Frankfurt, que tiene una función bastante particular y bastante definida también. Aunque perdamos tal vez un poco de la cantidad de lectores, Frankfurt sigue siendo el evento más importante, contundente en este sentido. Es el escaparate, ¿no? Internacional. Claro que tiene repercusión en el mercado, en la esfera pública alemana, pero no solamente. Es un evento internacional, creo que a escala internacional, solamente, bueno, lo podemos tal vez comparar todavía con Guadalajara, pero con es internacional en otro sentido, porque es internacional dentro de la lengua española, digamos. En Frankfurt tenemos esa función que implica justamente por esas características esa oportunidad. Y
21, bueno, van a haber pasado 30 años desde la primera presentación de España en el 91. Entonces, bueno, han pasado muchísimas cosas desde entonces, ¿no? Y era previo al 92, además, ¿no? Hablábamos antes también de la influencia del 92. Sí. Claro, obvio. No, son 30 años, eso es media vida, ¿no? Entonces, y justamente, bueno, yo no soy... nosotros somos los que analizamos después, pero justamente ese potencial, ¿no?, de dar una imagen, ¿no?, de una literatura no necesariamente nacional, sino transnacional, eso lo han hecho varios países o regiones en el pasado, salirse justamente de esos conceptos nacionales, nacionalistas incluso, y bueno, desarrollar una nueva visión desde el campo literario, desde el campo cultural, que puede estar en tensión con el campo político, porque, bueno, obviamente es la oportunidad, ¿no?, para España también, para, ¿no?, creo, por un lado, tematizar los conflictos que hay en ese momento, porque la diversidad no solamente es, ¿no?, bueno, la diversidad vivida también, ¿no?, implica conflictos, ¿no? Eso no es nada malo, pero hay que tematizarlo, hay que manejarlo de alguna manera. Y entonces, vamos a ver, estamos en contacto con algunas personas que, bueno, parece que van a organizar, ¿no?, este evento. A esas alturas es un poco difícil porque, bueno, debido a las elecciones aquí en España y la incertidumbre que todavía existe, todavía no queda tan claro, ¿no?, qué rumbo van a tomar, pero creo que, de hecho, es una oportunidad y han sido pocos países hasta ahora que han tenido esa oportunidad 2 veces. Así que con un intervalo de 30 años, entonces yo creo que ahí podemos esperar una nueva propuesta. Eso es la idea, ojalá no utópica, que tengo en este momento, ¿no? Dieter y Susana, si queréis. Bueno, yo creo que en 92, en la última feria con enfoque España, se trataba de la prueba del proceso de la democratización de España. Y hoy lo que tendríamos que evitar es comunicar una imagen de una España problemática, digamos. Es lo que últimamente otros países, en Alemania entre ellos, se ha dado cuenta de ciertos problemas con las regiones autónomas, etc. Pues sería importante comunicar que la diversidad cultural de la península, del terreno español, del Estado español, es un elemento de riqueza y no un problema. No es un enriquecimiento y no un problema. Esto es importante. Y ojalá que funcione. Pues, Bueno, yo creo que la Feria del Libro es una oportunidad muy importante y yo, bueno, si era mi decisión, elegiría unas figuras icónicas, ¿no?, con que se pudieran ejemplificar la diversidad de lo que, bueno, es y puede ser España. Por ejemplo, uno de mis autores preferidos es Max Aup, nombre alemán, pasaporte español, pertenencia judía secular, y una obra tan importante para la memoria histórica, no solamente española, sino global. Y eso sería una oportunidad, bueno, muy importante de enseñar al público alemán, pero también al mundo, la diversidad interna que tiene también la historia española. Tuvimos una exposición muy buena de Max Aup aquí, no sé si la pudiste ver, pero tuvo mucho éxito, ¿verdad? Bueno, yo quería estos minutos que quedan preguntar al público si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene algún comentario, le gustaría, no sé si hay algún micrófono por la... Sí, tenemos un micrófono, si alguien quiere hacer una pregunta, estamos en familia, o sea que aprovechad ahora que tenemos a estos 3 expertos y es el momento de hacer preguntas. Si no, yo sigo, yo tengo aquí... Pero para no acapararlas... ¿Nos animamos? ¿Alguien? Bueno, yo voy a hacer una mientras tanto, entonces, mientras lo piensa la gente, porque también me intriga. ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad alemana de la sociedad española, sobre todo últimamente con todos los cambios que hemos
que hemos tenido. Y aquí hay que ser honestos, ¿eh? ¿Ya? Yo veo una visión muy, muy positiva y lleno de aprecio y reconocimiento para toda la historia compartida, pero también para la realidad que tenemos. Así que en Berlín, por lo menos, hay un aprecio muy positivo para la España actual. Así que quizá es mi perspectiva de berlinesa, pero quizá del norte hay otra. Bueno, claro, eso es el problema, ¿no? de los lugares muy específicos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, retomando la pregunta anterior, claro, hay que presentar esa diversidad cultural de España de una manera diferente, ¿no? Pero justamente, bueno, eso es otra vez, nadie tiene la culpa, pero no han pasado tantos meses, ¿no? A Puigdemont lo detuvieron a unos 10 kilómetros de universidad. Sí. Y obviamente lo primero que tuve que hacer, y me pidieron eso, que haga, ¿no? dentro de la carrera de European Cultures and Societies, que es una carrera interdisciplinaria en que también participamos, un seminario sobre el conflicto en Cataluña. Tampoco soy catalanista, ¿sí? Pero claro, esa es la exigencia, digamos, ¿no? de los directores de la carrera. Y pasó lo mismo después también en un formato más popular en la ciudad de Flensburg, que es una asociación de amigos, de la universidad, también profesores, o sea, gente no necesariamente académica, y me pidieron lo mismo. O sea, que explique algo que, es difícil explicar, y claro, eso, tenía que ver entonces con el hecho de que, ese suceso tuvo lugar justamente delante de la puerta, nadie lo podía saber antes, ¿no? Pero entonces, claro, yo creo que hay una falta de información también en Alemania, y lo que hemos tratado en algún momento en ese curso, ¿no? Sobre Cataluña y la relación con España en ese momento fue comparar un poco la manera como distintos medios en distintos países tratan de explicar o de ese conflicto. Y entonces ahí hay ciertas diferencias, ¿no? entre el foco, ¿no? de periodistas de Inglaterra, también difícil porque con todo este debate sobre el Brexit también tienen una visión bastante específica en este momento, pero ha habido grandes diferencias en eso. Entonces, estos conflictos sí los hay que tematizar, pero es justamente, ¿no? la oportunidad que tenemos nosotros desde las letras, ¿no? Claro, Cultural Societies nos pide una cosa, no necesariamente con objeto de estudios, no necesariamente literarios o artísticas, pero desde la literatura y desde el arte es posible, ¿no? explicar ese supuesto conflicto de otra manera y por lo menos esbozar algunos puentes para una comunicación que ojalá funcione también, ¿no? No sé si Dieter, ¿quieres que añadir algo? No, sobre esto no. Quisiera más bien, volver a esta cuestión del hispanismo alemán. Que hablamos del hispanismo alemán y yo creo que es importante darse cuenta de los hispanismos en diferentes países, pero yo creo que el hispanismo alemán forma parte de lo que Julio Ortega de Brown en Estados Unidos, invitado por Klaus-Dieter Vosswurth hace unos años, abrió una serie de publicaciones llamadas Nuevos Hispanismos. Y yo creo que el hispanismo alemán forma parte justamente de estos nuevos hispanismos. La misma editorial inauguró una serie, La Casa de la Riqueza, sobre,
para dar un lugar privilegiado a la discusión de la memoria histórica, etc. Pues yo creo que estas nuevas tendencias del hispanismo son un fenómeno mundial y yo creo para nosotros como hispanistas alemanes nos importa destacar este contexto internacional de nuevos hispanismos, justamente, que implican diversidad, memoria histórica y todo esto. ¿Y cómo puede el Instituto Cervantes contribuir, o, por ejemplo, a afianzar las relaciones con el hispanismo alemán? Ya por sus centros, digamos, el Instituto Cervantes hace una labor excelente y eficaz en este contexto. El primer director del Instituto Cervantes en Berlín había hecho la primera conferencia, la primera mesa redonda con personas importantes, desde Emilio Silva hasta nuestro posterior presidente de la República Alemana, Gauck, sobre la memoria histórica. Y ya en 2004, mucho antes de la ley, yo organicé un congreso Cervantes virtual y otro Almodóvar en el Cervantes. Para mí el Cervantes de Berlín era mucho más mi casa que mi propia universidad, francamente. Pues yo creo que, no sé al nivel, a la escala mundial, pero a la escala alemana, digamos, la presencia de estos centros, el aumento de los centros, tenía para nosotros una ventaja enorme, una ayuda enorme para nuestro trabajo. Sí. Y ojalá que siga así, es lo que puedo decir. Sí. Pues bueno, pues me gustaría simplemente terminar con una reflexión de cada uno de vosotros sobre, pues no sobre el hispanismo alemán completamente ni el español, sobre lo que ha representado en toda vuestra trayectoria los estudios de español y cómo veis el futuro, un poco una reflexión general. Sí, bueno, ya tenemos un diálogo muy intenso, pero intensificarlo, el hispanismo alemán en diálogo con el hispanismo, la hispanística mundial, eso sí, bueno, lo veo muy importante. Y bueno, promocionando el talento de jóvenes investigadores, eso sí, debe ser un enfoque, ¿no?, de nuestro trabajo también, y la colaboración entre las universidades alemanas con los institutos Cervantes también para mí es muy importante. Marco. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo único que quisiera hacer es enfatizar otra vez ese elogio, ¿no?, al Instituto Cervantes, que, bueno, hay una disponibilidad de apoyo tremendo. Entonces, en este sentido, creo que de hecho no hay que perfeccionar nada en este momento y creo que con eso basta. Bueno, pues, bueno, digamos, para mí, digamos, la dedicación a la cultura española, a la literatura, desde Cervantes y Calderón hasta lo más actual, ha sido un reto enorme y un enriquecimiento enorme para mi vida personal y profesional. Y, digamos, yo he vivido personalmente, digamos, este desarrollo tan positivo. Claro que a veces hay cosas que quedan para solucionar, y claro, pero ha sido una historia tan interesante para mí personalmente que yo no puedo nada más que dar las gracias a las autoridades españolas por su apoyo. Y para el futuro yo creo que estamos en un camino muy bueno y que la cifra de estudiantes en hispanística va a aumentar. Y yo veo que también se pierden los prejuicios, a veces que se considera lo folclórico de ambos lados. Se sabe en España que no todos los alemanes tenemos lederhosen y que todavía, digamos, cuando un colega publicó un libro sobre la cultura española en Alemania, que había dicho, por favor, en la portada que no pongo ni toro ni flamenco, y que habían puesto las dos cosas. Bueno, un poco en esta esquina una bailadora de flamenco. Pues existe, pero digamos, ya es otra cosa porque no se toma en serio esto. Que, digamos, hay un conocimiento recíproco. Y en esto yo veo, digamos, la confirmación de un camino positivo. Muy bien.
Pues con estas fascinantes palabras de nuestros tres invitados, Dieter, Marco, Susana, pues queremos simplemente agradeceros una vez más que hayáis venido. Si estáis por aquí, podéis venir a las siguientes tribunas que serán en la dedicada a Marruecos en octubre, Estados Unidos en febrero y en junio será China. Pues seréis muy bienvenidos. Los demás estáis también todos invitados y quiero simplemente un gran aplauso para nuestros compañeros y nuestros amigos. Gracias. Muchas gracias.